Hermanos que nos ven en los videos, muy buenas noches. Desde acá, desde Lima, Perú, del distrito de Breña, los bendecimos a todos ustedes y esperamos que todo lo que estamos estudiando, ustedes también estén asimilándolo, haciéndolo carne y cambiando su vida de cómo la han llevado para poner lo que Dios nos está diciendo. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí vamos a seguir con el capítulo 4 de la sección 5, usando las lenguas y la interpretación en oración. Llamados a compartir el ministerio de intercesión de Cristo. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, ¿no? Entonces nosotros tenemos obligación de orar y de interceder por todos aquellos que todavía no se acercan a Dios. Uno de los ministerios principales efectuados por Cristo resucitado y ascendido al cielo es el de interceder por todos los creyentes. Aún, miren, por los creyentes. ¿Por qué? ¿Por qué dicen que Jesús oró por los creyentes? Se supone que los creyentes ya estaban convertidos, ¿no? De que ya estaban en el camino del Señor. Pero es que habían entrado, pero les faltaba madurar, les faltaba conocer, les faltaba caminar en lo que Cristo había dejado ya establecido. Entonces, una cosa, porque nosotros escuchamos palabras, nosotros la estudiamos, nos entra por un oído y muchas veces se queda ahí, o entra por un oído y sale por otro y seguimos viviendo como nosotros mejor nos parezca. Pero tenemos que interceder para que lo que hemos aprendido pase al corazón, nos llenemos, y dice que de la llenura del corazón habla la boca. Entonces nosotros ya no vamos a dar mal testimonio, sino al contrario, un buen testimonio. 1. Ilustrando la intercesión. Si examinamos un evento en la vida de Moisés, tendremos una percepción de lo que significa la intercesión en Éxodo 32, del 9 al 12. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Lo que pidió Moisés, Dios le otorgó, y el pueblo de Israel fue salvo de la destrucción por medio de la intercesión por ellos ante Dios. Esto ilustra dos cosas: A, salvados de la ira, y B, poder ante Dios. Salvados de la ira, lo que ejecuta el ministerio intercesor de Cristo a nuestro favor, nos salva de la ira divina. Repito, lo que ejecuta el ministerio intercesor de Cristo a nuestro favor nos salva de la ira divina. Poder ante Dios. Cuando aceptas a Cristo, puedes recibir poder ante el trono o la corte de justicia de Dios y se une a Él en su ministerio de intercesión. Gloria a Dios. Entonces acá, ¿qué podemos entender, hermanos? ¿Qué podemos entender? Que ¿quién es el que ora cuando intercedemos? Es Cristo, hermanos. Cuando nosotros oramos, no somos nosotros. Él nos usa a nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él nos usa para poder orar e interceder. Entonces, ¿quién intercede al Padre? El mismo Cristo. Entonces, ¿cómo no vamos a recibir lo que pedimos, hermano? Tenemos nosotros que saber cómo clamar, cómo orar. Yo me quedé sorprendida el día viernes que oré por este tío que ya tenía mucho tiempo sufriendo. Oré, me acerqué a él y le dije: mira tío, yo no vengo como sobrina, yo vengo como pastora. Dime si tienes algo dentro todavía que no has soltado, suéltalo y pídele perdón a Dios. Porque él estaba lúcido, estaba. Entrégaselo al Señor. Si te preocupa cómo va a quedar tu esposa, no te preocupes, porque ellos se
va a quedar bien con tus hijos, todo lo van a entender. Y comencé a hablarle. Y después, cuando yo le hablé de Dios, que ya entregó todo y pidió perdón, se despertó así y quiso llorar y dijo, sí, ya pedí perdón, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Y todavía tienes algo suelto. Y una vez que terminé le dije, voy a orar por él. Oré por él y le dije, ahora sí decide, si te vas o te quedas. Eres libre de decidir si te vas con Dios o todavía te quedas acá. Hermanos, terminé de orar, es decir, el viernes. De ahí salí, oré por mi esposa, por tus hijas, junto con ellos, y yo vi la cama vacía. Y les dije, ¿saben qué? La cama está vacía. Y me despedí. Y para amanecer el domingo, a las 4 de la mañana, así de domingo, que me llamaron diciendo que mi tío había fallecido a las 4 de la mañana. ¿Quién intercedió, hermanos? Fue Cristo. Él mismo fue, yo siempre iba como sobrina, ¿no? Pero ese día, el Espíritu ya estaba tratando conmigo y acá, desde mi casa, que tenía que ir, que tenía que hablar, pero ya como sacerdote, ya no como. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque es Cristo que intercede. Entonces, estamos entendiendo lo que es la intercesión, hermano. Nosotros cuando estamos en el ministerio de oración, no podemos decir, yo no puedo ir, ahora tengo que hacer. No, pero mira, el martes, nos reunimos los martes para orar. Sí, pero la cocina, sí, pero el mercado, pero mis hijos. Y dejamos lo principal, porque Dios quiere usarnos. Dios nos quiere usar, hermanos, para orar, para interceder. Él por cuántas personas tendrá que interceder, por cuánto, y quiere usarnos a nosotros, hermanos. Nos quiere usar como, no como nosotros intercesores, sino como su cuerpo, como su boca, para poder clamar a Dios. Así es que entendamos lo que es ser un intercesor. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos ayuda a orar, y tenemos privilegio, responsabilidad como miembros del cuerpo de Cristo. También tenemos derecho y deber para compartir su ministerio de intercesión. Este elevado llamamiento está por sobre nuestra habilidad. Sin embargo, el Espíritu Santo está con nosotros para prestarnos su ayuda, revestirnos de poder en la oración. Romanos 8, 26, 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Orando en el Espíritu, Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se envuelven en nuestras oraciones cuando oramos en el Espíritu, como dice Romanos 8:26, que lo acabamos de ver. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Notemos tres cosas de este versículo. Uno, articulamos los gemidos de Cristo. Nosotros cuando intercedemos nos envolvemos en la intercesión iniciada por Dios. Las intercesiones de Cristo son sentidas y expresadas a través de nuestros gemidos inarticulados o gemidos indecibles. Romanos 8, 23. Nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, también gemimos dentro de nosotros mismos. Romanos 8, 26 y 23. Dentro de nosotros mismos. O sea, cuando nosotros oramos, también nuestros cuerpos físicos son los canales a través de los cuales los gemidos de Cristo son expresados y sentidos. Los gemidos son iniciados por el Espíritu Santo. Es Él que comienza los gemidos de Dios. El Espíritu mismo intercede por nosotros. Dios suplica
a través de nosotros. Miren, hermano, Dios suplica a través de nosotros. ¿Cuándo hemos entendido eso? Que Dios clame. Ante Dios el Padre, el Espíritu suplica a través de nosotros. El Espíritu intercede con Dios el Padre por los santos. Estos conceptos extraordinarios son entendidos por pocos creyentes. A fin de entender este proceso, reflexiones sobre cómo trabaja su radio. Jesús es como un radiotransmisor. Él está sentado a la diestra del Padre en el cielo. En Hechos 2:34, ¿no? A ver, ¿podemos verlo? Hechos 2:34. Vamos viendo lo que nos está diciendo ahora. Hechos 2:34. Porque David no subió a los cielos por él mismo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿No? Esto fue lo que le dijo. Y también tenemos el capítulo 7 del mismo Hechos, versículo 55. 7, versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Él vive para hacer intercesión por nosotros. Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cuando Jesús intercede, el Espíritu Santo que está en nosotros recibe tal transmisión y la convierte en oraciones y sensaciones, a las cuales nosotros, como el radio, les damos voz y palabras. De esa manera y estaremos orando en las oraciones de Jesús. O sea, hermanos, ¿qué somos nosotros? Somos como la radio. El que habla es Jesucristo, el Espíritu Santo es el micrófono y nosotros lo sacamos al aire. Entonces, no somos nosotros los que oramos. No es nuestra mente el que está hablando, no es nuestro corazón, es el Espíritu que está transmitiendo lo que Jesús está pidiendo. Amén. Hermanos, qué hermoso. Entonces ahora podemos entender que nuestras oraciones sí son escuchadas. Ahora sí podemos entender que nuestras oraciones tienen respuesta. Pero ¿de qué manera oramos? ¿De qué manera caminamos? ¿De qué manera tenemos la palabra de Dios en nosotros? De acuerdo a eso, tus oraciones son respondidas. ¿Por qué? Porque Jesús mismo estará hablando a través de tu boca. Pero si nosotros queremos llevar una doble vida, una vida apariencia de ser hijo de Dios, hermano, todo lo que tú digas no va a tener respuesta de Dios. Y el diablo estará feliz por la vida que se lleva. ¿Sabe por qué? Porque estamos conociendo la verdad. ¿Amén? Jesús y el Espíritu Santo. En la Biblia es identificado de manera singular con Dios y el Hijo. Notemos cómo es referido el Espíritu Santo. Es referido como el Espíritu de Cristo. Los profetas escudriñaron qué persona y qué tiempo implicaba el Espíritu de Cristo
que estaba en ellos, en primera de Pedro 1:11. Los profetas escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Trabajando unidos. Jesús explicó de una manera extraordinaria, él y el Espíritu Santo trabajarían unidos después que él ascendiera al cielo. Después que ascendiera al cielo. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿A quién escucha el Espíritu Santo? ¿Quién es el que le da al Espíritu las palabras que ha de hablar? El Espíritu habla o repite las palabras que escucha. ¿A quién? A Jesús orar. Y nos usa a nosotros como los canales a través de los cuales las palabras y oraciones de Jesús son expresadas. Filipenses 1:19. Sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. En este versículo vemos el Espíritu de Jesucristo vinculado de manera singular a las oraciones de los filipenses mientras oraban con Pablo, expresando oraciones y alabanzas a través de nosotros. La cabeza del cuerpo es Jesús, quien comparte sus oraciones con el Espíritu Santo, quien a la vez expresa tales intercesiones a través de nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios, hermanos. Primera de Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y mientras cada uno en particular, entonces ahí lo dio Jesús por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Efesios 1:22. Entonces estamos viendo, hermanos, que nosotros somos, siempre hemos escuchado, ¿no? Somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, pero nunca nos hemos pensado, nos hemos puesto a meditar y a pensar, somos el cuerpo de Cristo y de qué manera caminamos, obedeciendo su palabra, ¿no? Pero nos hemos puesto tal vez a pensar que como cuerpo de Cristo, a través de nosotros, Cristo habla. Que Cristo habla a través de nosotros. Siempre hemos escuchado que el Espíritu Santo es el que nos ayuda, que el Espíritu Santo se quedó como el consolador, como para darnos sabiduría. En fin, siempre ha sido nuestra compañía. Pero alguien enseñó que Cristo es el que habla, el Espíritu Santo lo transmite y nosotros lo sacamos. Nosotros somos la boca de Dios. ¿Sí, hermanos? Meditemos bien eso. ¿Cómo puede Jesús cantar al Padre alabanzas en la iglesia? Obviamente Jesús tiene que utilizar nuestras cuerdas vocales, nuestra voz y nuestros labios para cantar sus alabanzas al Padre. ¡Qué hermoso, hermano! O sea que hasta cuando cantamos, Cristo está cantando a través de nosotros al Padre Celestial. Amén. ¡Qué tremendo, hermano! Para ilustrar este punto, consideremos lo siguiente. Los profetas del Antiguo Testamento algunas veces hablaron a través de la persona de Cristo, como si Jesús mismo estuviera hablando. David dijo, ¿no?, en 2 de Samuel 23:2. Segunda de Samuel 23:2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. ¿Ah? O sea que él declara
suficientemente claro. Esto ilustra el punto importante que se procura establecer. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron por el Espíritu de Dios por medio de Cristo, como si Cristo mismo estuviera hablando. Por consiguiente, a través de la acción del Espíritu Santo sobre nosotros, oramos en la persona de Cristo, como si Él mismo estuviera orando. Jesús en persona se encuentra sentado a la derecha del Padre. La presencia de Jesús, sin embargo, está con y dentro de cada uno de nosotros. Mediante su Espíritu, Jesús nos está diciendo que Él todavía desea cantar alabanzas a su Padre cuando nos congregamos juntos en los servicios de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo puede Jesús cantar sus himnos de alabanza al Padre en la iglesia cuando Él está personalmente con el Padre en el cielo? Esto puede ser ejecutado únicamente mediante la presencia de Jesús por medio de su Santo Espíritu, quien nos da que cantemos himnos en el Espíritu. Ahora entendamos. Cuando venimos nosotros a los cultos con malestar, venimos con dolor de cabeza, venimos muchas veces dolidos, que el cuerpo, que pasó algo, hasta con fiebre, y entramos en la alabanza y nos gozamos en la alabanza y cantamos con todo nuestro ser, y cuando termina la alabanza y la adoración, ¿qué sucede? Nos damos testimonio que no tenemos nada. El domingo dio testimonio a una hermana que había venido con fiebre, y al terminar la adoración dice que se le había ido la fiebre. Amén. Ahora entendemos por qué. Porque es Jesucristo mismo, hermanos, quien está cantándole a papá. Amén. Por eso debe haber mucho respeto en los cultos, debe haber mucho respeto, hermanos. Aquí entra el hecho de que estemos cerquita de la puerta, están en pleno culto y salen a comprar galletas, salen a comprar gaseosa, que ya comen en la misma iglesia, están comiendo como si fuera un cine, como si fuera un teatro. Hermanos, esta es una casa de oración, esta es una casa donde se le rinde culto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que la Trinidad misma está aquí. Nosotros no podemos ni debemos, hermanos, ni levantar siquiera la voz. Por eso es que los celulares deben de estar apagados, porque les estamos faltando el respeto a Dios. Ahora lo entendemos, hermano. Ahora entendemos de qué manera nosotros podemos y tenemos que educar también a nuestros hijos. Si nosotros no los educamos, hermanos, ellos nunca van a saber ni van a entender que es Cristo mismo el que está aquí. Hermanos, a mí de veras que mi corazón no sé cómo se hace de pensar que si venimos verdaderamente a adorar y que Cristo viene, Él mismo le canta a través de mi boca al Padre, wow, pues, para cerrar mis ojos y no pensar en nada, solamente en el Padre que le estoy cantando, mirar en que estoy entrando a su presencia y que le estoy cantando y le estoy danzando para Él con todo mi ser, porque sé que Él ahí en eso se goza. Pero si venimos y estamos cantando en alabanza y estamos te alabaré, o apenas estamos parados y apenas y se mueven y tocan una palmita acá, ¿qué dice Dios? Que Él quiere que lo alabemos en espíritu y en verdad y con todo nuestro ser. ¿No hemos visto en la clase de alabanza también? Con todo nuestro ser, hermano. Entonces, ¿por qué? ¿Vergüenza vamos a tener a movernos? ¿Vergüenza para darnos vueltas, para saltar? ¿Y cómo no se ha tenido vergüenza y no se tiene vergüenza para ir a una fiesta del mundo? ¿Cómo ahí no se tiene vergüenza para esos bailes que hay ahora y todo? Al contrario, hasta risa les causa. Estamos en la casa de Dios. Y tenemos que saber que de aquí en adelante, hermanos, nosotros, los que estamos siguiendo este curso, tenemos que ser ejemplo para ayudar al resto que no lo ha seguido a entender lo que significa la alabanza. Debemos de estar desde antes de la hora, porque Dios nos espera. Dios nos espera, el Cristo nos espera, el Espíritu Santo nos espera. ¿Para qué? Para alabarle al Padre, para cantarle al Padre. Amén. Nosotros somos la congregación o iglesia del Dios vivo a través de la
la cual los himnos en honor a Él son cantados. Jesús canta sus alabanzas al Padre a través de nosotros. La Biblia confirma esto claramente en Efesios 5:19. Efesios 5:19. Gloria a Dios. Si lo podemos ver. Aleluya. Efesios 5:19. Gloria a Dios. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Los cantos espirituales son las alabanzas de Jesús al Padre expresadas a través de nosotros por el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, cantando con gracia a vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Jesús desea que adoremos al Padre, y para esto nos llena de alabanzas interminables. Cuando estamos saturados con el Espíritu Santo y nos rendimos a Él, Jesús canta lores al Padre a través de nuestros labios y voces en nuestros servicios de adoración. Somos canales a través de los cuales sus cantos de alabanza son expresados al Padre Celestial. Ahora entendemos por qué la Biblia llama a tal adoración inspirada, segunda de Crónicas 29:27. Cánticos de Jehová, dice. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que entender, hermanos. Por eso es que debemos estar antes de la alabanza. ¿Por qué? Porque antes de la alabanza nos lavamos, nos limpiamos mediante el perdón. Antes de la alabanza estamos acercándonos al Padre pidiéndole perdón por nuestros pecados. Entonces, cuando entramos a la alabanza y entramos a la adoración, es Cristo cantando a través de nosotros. Pero si venimos y no hemos orado, no nos hemos lavado, no nos hemos limpiado y entramos a cantar únicamente de frente a la alabanza, ¿ustedes creen que Cristo esté cantando a través de nosotros? ¿Qué dice el Señor? Que dice que Él no puede estar donde está el pecado. ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros que entrar a un arrepentimiento genuino desde que abrimos los ojos, desde que estamos ya de pie, cuando estamos ya en camino para acá, ya debemos de venir orando, debemos de venir preparándonos para entrar a la casa de Dios. Como se dice, entramos sacándonos los zapatos en la puerta y entramos a danzar a Dios. Una forma de decir, ¿no? Una forma de decir, quitarnos los zapatos. Quiere decir, lavando ya, entramos limpios de todo, con la vestidura para danzarle a Dios. Amén. La alabanza, hermanos. Jesús puede orar al Padre mediante nosotros. Lo mismo sus cantos de alabanza, lo mismo expresar sus oraciones a través de nosotros. Miembros de su cuerpo. Jesús es la cabeza espiritual de su cuerpo terrenal. Y los miembros de ese cuerpo somos nosotros. Y es a través de los miembros de su cuerpo que su voluntad puede ser ejecutada sobre la tierra, así como en el cielo. El Señor Jesús todavía quiere andar, hablar, predicar y orar como lo hizo durante su ministerio terrenal. ¿Vamos entendiendo, hermanos, lo que dice el Señor? ¿Estamos entendiendo? Él quiere predicar, Él quiere caminar, Él quiere todavía ir y levantar más almas para el reino de Dios. Juan 20:21. Aleluya. Entonces Jesús les dijo otra vez: como me envió el Padre, así también yo os envío. Él desea hacer esto a través de nosotros, mediante el poder majestuoso de su Espíritu. A la luz de esto, escuche lo que el apóstol intercede en beneficio de los creyentes en Éfeso. Efesios 1:16
y 19 al 23. Vamos mejor a leerlo completo. Gloria a Dios. Vamos a quedar a la Biblia y lo leemos completo. Efesios 1:16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y versículos del 19 al 23. Y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, estamos viendo todo lo que Dios hace, porque no es que hizo, sino que lo hace aún en este tiempo por nosotros. La agonía de la intercesión. Tenemos que aprender cómo Jesús oró cuando estuvo aquí en la tierra para poder compartir la vida de oración de nuestro Señor. Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Este cuadro de nuestro Señor nos asombra al ver cómo clamó llorando con gran agonía del alma. Sus súplicas eran muy intensas. Lucas 22:44. Y estando en su agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces, hermanos, no se duerman, hermanos. Entonces tenemos que entender, podemos imaginarnos haciendo súplicas u oraciones tan intensas que le hagan sudar gotas de sangre. El apóstol Pablo también oró de esa manera. Podemos recordar que su carta a la iglesia de Malasia, él les habla de su gran preocupación por su bienestar espiritual. Ellos se encontraban en peligro de caer de la gracia de Dios y volver a la opresión de la ley. Ellos fueron tentados a querer agregar obras legalistas a su fe en Cristo, esperando ganar la salvación con ello. Pero con esto, al agregar otra cosa a la gracia gratuita, estaban destruyendo todo. Estaban en el umbral de volver sus espaldas a la obra perpetua y plena de la cruz. Este peligro impulsa a Pablo a la oración en Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Las oraciones de Pablo fueron como la agonía que sufre una mujer en sus dolores de parto. Las madres no pueden entender lo que esto significa, pero los hombres solamente pueden entender la experiencia cuando presencian el alumbramiento. La presión y el dolor son una parte del alumbramiento. Pablo usa el proceso del nacimiento para explicar la agonía en oración en bien de los miembros de la iglesia de los Gálatas. El orar en el Espíritu es orar como Dios ora y sentir tal oración como Él la siente. Si Cristo vive para hacer intercesión por nosotros y a través de nosotros, según la voluntad del Padre, estarían dispuestos a ser un canal vivo para la oración e intercesión del Espíritu Santo. Nos pregunta, hermano,
¿estaríamos nosotros dispuestos a ser un canal vivo para la oración e intercesión del Espíritu Santo? Amén. Un ejemplo personal. Nos dice el autor, que se emocionó y se sintió conmovido en su alma. Al parecer el corazón de Dios mismo estaba quebrantado por el amor que sentía hacia los japoneses, porque él nos habla de que él había hecho un viaje a Japón y bueno, él estaba viviendo esas experiencias, ¿no? Entonces aquí dice que él sentía que de lo que él sentía de los japoneses, podía sentir el dolor del Espíritu Santo de Cristo siendo derramado a través de su persona en su bienestar. No podía dejar de llorar. Al parecer era Dios quien derramaba las lágrimas a través de sus ojos. Dios ama a los japoneses, pero sus pecados de arrogancia e idolatría dejaron a Dios fuera de sus vidas. No hay lugar para Dios y su Hijo en sus vidas o en su sociedad. Satanás los ha herido con ceguera espiritual. 2 de Corintios 4:4. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El autor dice que entiende que el llanto sin cesar era el producto de la intercesión de Cristo mediante la acción del Espíritu Santo en él. También estaba poniendo restricciones sobre el Dios de este mundo, de Satán, y sus poderes demoníacos. Salmos 149, del 5 al 9. Lágrimas y llanto sin cesar era el producto de la intercesión, dice, ¿no? Estamos viendo, de la intercesión de Cristo mediante el Espíritu Santo. En mí, dice, en él. Dios se estaba extendiendo a los japoneses en amor a través de sus oraciones, de mis oraciones, dice, de mis oraciones y lágrimas. También estaba poniendo restricciones sobre el Dios de este mundo. Podemos leer el Salmo 149 del 5 al 9. Dios. Salmos 149. Aleluya. Aleluya. Qué hermoso, hermanos, conocer todo lo que Dios ha hecho y hace. 149 del 5 al 9. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Los dones del Espíritu en intercesión. El orar en el Espíritu es fundamental, es una oración intercesora. ¿Qué dones del Espíritu nos ayudan en nuestro ministerio de oración e intercesión? Modos principales de orar en el Espíritu tenemos orar en lenguas, la interpretación de lenguas y la profecía. Son los modos y medios principales por los cuales debemos orar en el Espíritu, según Efesios 6:18. Efesios 6:18. Orar en el Espíritu. Vamos a ver en Efesios 6:18.
Corintios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El apóstol Pablo nos enseña los principios en el uso de los dones espirituales en oración. El don de lenguas, para hablar a Dios. Comentario, nos dice, es un comentario acerca de 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Es un lenguaje dado por el Espíritu Santo. Pues que anheléis dones espirituales, procurad andar en ellos para edificación de la iglesia. Para edificación de la iglesia. Por lo cual el que hable en lenguas extrañas pida en oración poder interpretarla. El que hable en lenguas extrañas pida en oración poder interpretarla. Esto es lo que nos dice, hermanos, la misma palabra en los versículos de la Biblia. Nos dice que debemos pedir la interpretación, ¿no? Y es muy interesante, hermano, cuando yo comienzo a orar en lenguas, yo le pido al Espíritu Santo que me revele. Revélame lo que estoy hablando, dame la interpretación de estas lenguas, ¿no? Y no la da ahí mismo, al menos a mí no me lo da ahí mismo. Yo tengo que seguir orando. La visión me da convicción, y después de la visión, ahí me comienza allá a decir lo que significa cada cosa que estoy viendo, ¿no? Pero tenemos que pedirle la interpretación. A otros les da la interpretación directa, no necesariamente tiene que ser con visión. Yo recuerdo cuando recién estaba comenzando, estábamos orando y había un hermano que estaba orando en lenguas. Estábamos ahí y él oraba en lenguas y yo estaba a un lado. Yo no oraba con él, yo estaba a un lado, pero todo lo que él estaba orando yo lo estaba entendiendo en castellano, todo. Y cuando él terminó de orar, yo lo quedé mirando y le dije, mira, esto es lo que tú has dicho. Y él se sorprendió que sí, y el castellano lo escuchaba. Así que, hermano, esa es la interpretación que Dios nos da. Nosotros podemos estar orando en lenguas, pero alguien que no ora en lenguas está de repente recibiendo la interpretación. Por eso es que hay, no sé si ustedes, hay muchas iglesias, ¿no?, que oran en lengua, y hay un hermano por ahí que dice, si el Señor dice tal cosa, dice, ¿no? Y recibió la interpretación de lo que está hablando la otra hermana. Pero hay un orden. Lo que sí pidamos que nosotros mismos recibamos esa interpretación de las lenguas. El que hable en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. ¿Okay? Entonces ahí va a ser todo más completo. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu, el Espíritu Santo que está en mí, ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu en lenguas, pero oraré también en el entendimiento, interpretación de lenguas. Cantaré con el Espíritu en lenguas, pero cantaré también con el entendimiento, con la interpretación de lenguas. Primera de Corintios 14, del 12 al 16. Porque si bendecís solo con el Espíritu en lengua, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que ha dicho. Pablo nos enseña 4 maneras en las que usamos las lenguas y la interpretación de lenguas en los devocionales privados y en servicios públicos. Primero, orando al Señor. Luego, cantando al Señor. Seguido, alabando al Señor y cuando expresando gratitud al Señor. El hablar en lenguas puede ser de gran valor si la articulación es interpretada
a fin de que pueda ser entendido el significado. Primera de Corintios 14, 5. Gloria a Dios. En Primera de Corintios 14, 5. ¿Podemos verlo? Aleluya. El que tiene su Biblia ahí a la mano, rapidito, lo puede ver, ¿verdad? Gloria a Dios. Primera de Corintios 14, 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén. El don de lenguas prepara a la iglesia para recibir la interpretación, de lo cual debe seguir el hablar o cantar en lenguas. Las personas son avisadas y unificadas en el espíritu para recibir y reaccionar de la palabra de interpretación inspirada que sigue. Entonces, estamos orando en lengua, automáticamente el Espíritu nos va a dar la interpretación. Oremos por la interpretación en lenguas, oremos para poderla recibir cuando estemos orando. Mantengamos presente que la razón principal para orar en lenguas es orar a Dios. Por esta razón, las lenguas e interpretación normalmente tomarán la forma de una de las 4 categorías bosquejadas anteriormente. En oración privada, lo que se ignora, sin embargo, Pablo coloca la misma importancia sobre el papel de esos dones en nuestra vida privada de oración. El hablar en lenguas es principalmente dirigido a Dios, no al hombre. Es una experiencia personal del hombre hacia Dios. Primera de Corintios 14. Nos revela Primera de Corintios 14. Nos revela los 4 modelos en los que el don de lenguas puede ser expresado en común personal con Dios. Entonces acá nos está hablando, nos está diciendo oración inspirada. En el capítulo 14, de los versículos 14 y 15, podemos ver ahí la oración inspirada. Vamos a ver. Primera de Corintios 14, del 14 al 15. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Cánticos inspirados, acabamos de ver en el versículo 15. Alabanza y adoración inspirada en el versículo 16. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Acción de gracias inspiradas del versículo 16 y 17. Hemos leído el versículo 16 y 17. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. El Espíritu Santo es el agente de la oración sin cesar, de los cantos, alabanzas y expresiones de acción de gracias. Es mi creencia que todas estas 4 expresiones del don de lenguas son el privilegio de cada creyente llenos del Espíritu. Lenguas, así que quisiera que todos vosotros hablásemos en lenguas, como nos ha dicho el versículo 15. La interpretación en el versículo 13.
Pablo no nos hubiera instruido a orar con este don si no hubiera sido la voluntad de Dios otorgando a nosotros. La profecía está en el versículo 31 del versículo 14. Vamos a ver qué nos dice. 31, versículo 31 dice: porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. La enseñanza de Pablo es clara. Él quiere que todo creyente hable lenguas. Él ordena a los que hablan en lenguas que oren por la intercesión, diciéndonos que todos podemos profetizar. Cuando los creyentes son enseñados apropiadamente, la fe para recibir esos dones es liberada en ellos. Romanos 10:17. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El don de interpretación en la oración privada, Pablo prefería hablar 5 palabras que se entendieran, prefería profetizar que 10.000 palabras en lenguas extrañas en la oración pública. Primera de Corintios 14, del 18 al 19. Primera de Corintios 14, gloria a Dios, 14, del 18 al 19. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. ¿No? Él está hablando lo que es mejor para la iglesia. Necesarias para entender la voluntad de Dios cuando utilizamos el don de lenguas en oración. Dios la entiende porque la oración viene como resultado de la acción del Espíritu Santo sobre nosotros. Y estas oraciones siempre están en armonía con la voluntad de Dios. Salmos 32, 9. Salmos 32, 9. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dios quiere que entendamos lo que decimos en lenguas. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, que esta es una parte, la otra parte la continuamos el día jueves, ¿no? Que esto nos ayude, hermanos. Estudien la palabra y vayan haciendo comparación a la vida que se ha llevado, hermanos. Vayamos nosotros todavía asimilando qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. El cuestionario. Cuestionario 40. Pregunta 1. ¿Cuál fue uno de los ministerios principales ejecutados por Cristo resucitado y ascendido al cielo? 2. ¿De qué manera estaremos orando las oraciones de Jesús? 3. ¿Cómo puede Jesús cantar alabanzas al Padre en la iglesia? 4. ¿Qué son los cantos espirituales? 5. ¿Qué es a lo que la Biblia llama cántico de Jehová? 6. ¿Para qué usa Pablo el proceso del nacimiento? 7. ¿Qué es la mente del hombre para Satanás? 8.
¿Cuáles son los modos principales de orar en el Espíritu? 9. ¿Cuáles son las 4 maneras en las que usamos las lenguas y la interpretación de lenguas? 10. ¿Cuáles son los 4 modelos en los que el don de lenguas puede ser expresado en comunión personal con Dios? Gracias.